Parte 2. ¿En quién me transformé? Capítulo 9. 2008. Al día siguiente, llegué al trabajo como una nueva criatura. Aunque mi alma estaba totalmente cambiada, mi ropa era la misma. Mi uniforme extra grande, con su camisa oscura abotonada y los pantalones negros sobredimensionados. Ya no me resultaba normal. Mi mejor amigo y compañero de trabajo, Mike, me miró y me dijo: «Pareces distinta». «¿A qué te refieres?», respondí, considerando que mis calzoncillos boxers todavía estaban a la vista y que seguía teniendo el pecho aplanado por un sostén deportivo demasiado pequeño. «No sé, es que estás más radiante». Tal vez notó que el velo había sido quitado, pero no sabía cómo llamarle a eso. Me resultó extraño regresar al mundo después de encontrarme con Dios. Apenas 2 días atrás, coqueteaba con muchachas en mi recreo para almorzar. Pero ahora sabía que Dios estaba mirando. No era que antes no me hubiera visto, la diferencia era que ahora me importaba. Poco después del ajetreo de la hora del almuerzo, cuando las hordas de oficinistas transformados en caterva por fin volvieron a sus cubículos, me indicaron que pasara de la zona de preparación de alimentos a la caja registradora. Trabajar en la caja te coloca bien cerca de las personas. Justo lo que alguien introvertida como yo hubiera evitado a toda costa. En medio de una conversación intrascendente con un cliente cuyas preguntas superaban mi paciencia, observé a una chica parada en la fila. Era hermosa. Si hubiera sido cualquier otro día, me habría quedado mirándola fijo hasta que se diera cuenta. Incluso si no era gay, siempre tenía la seguridad de que yo podía ser la motivación que ella necesitaba. Si me respondía con una sonrisa, sería su manera de decirme la verdad sobre sí misma sin pronunciar palabra. Pero hoy no podía mirarla fijo. Bueno, podía. La salvación no había hecho que mis ojos dejaran de funcionar, ni que la belleza de esta chica desestabilizara el lugar. Sin duda podría haber hecho lo que siempre hacía, permitir que este cuerpo me gobernara. Sin embargo, dentro de mí había otro amo sentado. Alguien que tenía que ver con una tumba vacía y un Salvador resucitado. Verás, después de que Jesús fue crucificado, colocaron su cuerpo en la tumba de un hombre rico que todavía no había muerto. La conclusión evidente de todo el que sepa algo sobre la permanencia de la muerte sería que el cuerpo de Jesús estaría allí para siempre, o, al menos, hasta que se transformara en polvo y colapsara sobre sí mismo por la descomposición. Pero como siempre sucede, Dios hizo lo que dijo que haría: resucitar. Cuando algunos de los seguidores de Jesús fueron a la tumba, unos días después de que lo habían puesto ahí, quedaron impactados al no encontrarlo. Acababa de estar ahí, estaba muerto. Las cosas muertas no desaparecen, a menos que el cuerpo muerto ya no esté muerto sino vivo, como había estado antes. Pero eso implicaría que algo o alguien más grande que la muerte hubiera estado ahí para ayudar. La muerte era el Goliat que ninguna piedra podía vencer y el mar rojo que ninguna vara podía abrir. Dios se había referido a su llegada como la consecuencia adecuada e inevitable del pecado. Desde el cuerpo de muchos años y aún así muerto en vida de Adán, hasta la muerte por decapitación de aquel que tenía manos indignas y una voz que clamaba en el desierto, la muerte había reinado. Hasta que llegó Dios. 3 días después de que Cristo entregó su vida, se levantó literalmente. El fastidio que la muerte implicaba para todos los muertos y los vivos había sido vencido. Y Jesús, como no era ningún desordenado, juntó el lienzo que le habían colocado en el rostro, lo dobló y lo colocó sobre la superficie donde lo habían acostado. Tal vez esta fuera una metáfora. Todos los que entraran allí verían que un lugar al cual Jesús ha entrado nunca queda igual. Tiempo después, Jesús se les apareció a sus discípulos en forma corporal, porque no hay resurrección que no incluya el cuerpo.
Después de mostrarle sus manos y sus pies para demostrar que era ciertamente él, en carne y hueso, les dijo: Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. La promesa y el poder eran la misma cosa. Jesús había prometido no dejar huérfanos a sus discípulos, pero, en cambio, les enviaría la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Cuando llegara el Espíritu Santo recibirían poder. El mismo poder que entró a la tumba de Jesús y desató cada uno de sus miembros de las cuerdas de la muerte, asegurándose de no descuidar el corazón y el cerebro. Los órganos silenciosos comenzaron a entonar otra vez una nueva canción, y la piel despertó y recuperó su antiguo color. Los músculos y los huesos reunieron fuerzas otra vez y siguieron la guía del Espíritu, inspirando vida. ¿Qué ser humano ha visto semejante poder? Es cierto, hemos tenido el privilegio de conocer otras formas de poder, como cuando vemos al mismo sol salir día tras día y año tras año, sin la más mínima indicación de que algún día se caiga, o cuando nos hemos deleitado en ver el océano volver sobre sí mismo y nos preguntamos: ¿qué será lo que evita que se vuelva sobre mí? ¿Cómo puede ser que el agua, una sustancia inerte, sepa más que yo sobre la sumisión? ¿O la gravedad? La clase de poder que ha evitado que nos transformemos en aves sin alas y sin la capacidad de aterrizar. Estas demostraciones terrenales de poder tienen una fuente celestial, Dios, Colosenses 1:17. Y Dios, a través de Cristo, me había dado este mismo poder. Ella seguía en la fila. El muchacho parlanchín ya se había ido, pero todavía había varios clientes entre ella y yo. Intentaba prestar atención a lo que pedía la persona que tenía delante, pero no podía evitar notar su sonrisa más atrás. Y al mismo momento percibí en mi interior un conflicto de intereses. Allí estaba ella, más bella imposible. Sin duda, podía conseguirla si quisiera y quería. Pero también quería otra cosa, a Dios. En mí había una extraña convicción de que él quería que transitara otro camino, de que había otra belleza que había creado para que me deleitara y yo no sabía qué hacer conmigo misma. Hacía menos de 24 horas que era su hija y ya me estaba cambiando. ¿Esto es lo que se siente ser cristiano?, pensé. ¿Se trata de tener una guerra silenciosa en tu interior todo el tiempo? Desear más a Dios que a una mujer era una experiencia completamente nueva para mí. Ni siquiera era algo que había considerado que fuera parte del cristianismo. Ni hablar del cristiano. Me parecía que era una religión exclusivamente de deberes. Había conocido a tantos discípulos que predicaban más sobre el pecado que sobre el gozo, cuyos ojos estaban atascados en un estado constante de solemnidad, con los dientes apretados y una fascinación interminable con la santidad. ¿Por qué nunca habían mencionado la felicidad que venía con la justicia, o cómo llevar la cruz sería una práctica para obtener deleite, para deleitarse en todo lo que Dios es? Incluso su Salvador tenía este gozo en mente mientras soportaba la cruz. Entonces, ¿por qué no se habían concentrado en hacer lo mismo? En su defensa, no se los podía culpar por mi incredulidad. Tan solo me pregunto si habría enterrado a mis ídolos más rápido si me hubieran hablado sobre la belleza de Dios en la misma medida, si no más, de lo que me habían hablado del horrendo del infierno. Pude desear a Dios porque el Espíritu Santo deseaba mi afecto tanto como mi obediencia. El inquilino que ocupaba el espacio antes tenía la misma motivación, el mismo objetivo de volver mi curación hacia algo o alguien para llenarlo de eso. Jesús hablaba de mí cuando dijo: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El pecado había tenido mi atención porque tenía mi corazón. Así no solo soportaba el pecado, sino que lo amaba. Me deleitaba en él, lo adoraba.
Encontraba maneras de enviarle 1 o 2 ramos de rosas para que supiera que estaba pensando en él. Pero esta capacidad de amar no me fue dada en vano. No sea que alguien vaya a creer que, para no tener pecado, no hay que tener amor. La intención detrás de mi capacidad de amar era que pudiera prodigarle este amor a la persona más hermosa que existe, y en él mi amor estaba seguro. Cuando el Espíritu Santo hizo su hogar en mí, arrancó las persianas y dejó entrar la luz. No solo pude ver a Dios y su gloria con una sonrisa en mi rostro, sino que también distinguía al pecado como el mentiroso que era. La luz tiene la capacidad de recibir a la verdad y permitirle que se ponga cómoda, lo cual a su vez significa que cualquier cosa diferente, aunque se invite a entrar, no se sentirá lo suficientemente cómoda como para quedarse. Ella estaba cada vez más cerca y yo no tenía idea de qué hacer. Era bien consciente de que quería elegir a Dios, pero no sabía cómo. Y por más que quisiera, ¿podría hacerlo? Había tenido muchos momentos después de algún avivamiento en la iglesia cuando intentaba dejar de pecar, pero después de 1 o 2 días descubría que mi poder de resistir el pecado era tan débil como el de un niño que intentaba contener un huracán. Ante mí, tenía la oportunidad de hacer lo que siempre me había resultado fácil. Mi mente estaba más que lista para tomar el cuerpo de esta chica y estrujarle toda la dignidad. Mi boca estaba ansiosa, a la espera del visto bueno. Sabía bien cómo pedirles a los demás que negaran a Dios junto conmigo, pero permanecía allí en silencio. Todavía no sabía ningún versículo para citar, pero supuse que debía orar. Dios, ¿puedes ayudarme? Amén. Mi cliente actual estaba meditando para decidir si quería una porción extra de pepinillos o de cebollas. Las 2 cosas es demasiado, se dijo mientras me miraba. Mientras tanto, lo que antes había requerido de un sumo sacerdote y un cordero, ahora estaba a mi disposición en medio de un restaurante de comida rápida. Por supuesto, los transeúntes no notarían el templo, el velo, ni la sala del trono de Dios. Solo me veían a mí, la chica de la caja y a un cliente indeciso. Pero yo estaba allí con el rostro y el cuerpo inclinados ante él. Sus pies estaban a centímetros de mis manos. Y levanté el rostro lo suficiente como para notar la misericordia y la gracia que caían sobre mí. De repente estaba de vuelta, con la misma tentación y con el poder de otra persona. Cuando la salvación ha ocurrido en la vida de alguien, bajo la mano soberana de Dios, esa persona es liberada del castigo del pecado y de su poder. En un cuerpo sin el espíritu, el pecado es un rey inamovible de cuyo dominio no puede escapar ningún hombre. Todo el cuerpo, con sus miembros, afectos y mente, se somete voluntariamente al gobierno del pecado. Pero cuando el Espíritu de Dios vuelve a tomar el cuerpo que creó para sí mismo, lo libera del amo lastimoso que lo tenía cautivo, y lo suelta a la maravillosa luz de su Salvador. Entonces, no solo puede desear a Dios, sino que es capaz de obedecerle. ¿No es acaso eso lo que tiene que ser la libertad? La habilidad de no hacer lo que me agrada, sino el poder de hacer lo que es agradable. La caja registradora estaba abierta. Me quedé mirando las monedas, los billetes arrugados y las tarjetas de regalo que estaban en su interior. Cualquier cosa que me ayudara a distraerme e impidiera que la lujuria se tragara mi mente. La chica bonita había pedido en otra caja y estaba esperando su comida mientras Dios me sostenía en presencia de ella. Esta prueba sería la primera de muchas. En diversas ocasiones fallaría y en otras vencería, pero aprendí algo esa vez. Dios estaría allí para ayudarme. Lo que más extrañaba eran sus ojos. Recordarlos implicaba recordar todo lo demás. Cuando no era ella, el deseo en sí era lo que me volvía loca. Lo único que anhelaba era abrazar a una mujer tan solo una vez. Deseaba ardientemente la interacción que les da a las lesbianas su nombre. Aquel afecto que no había disminuido por el nuevo nacimiento, sino que parecía haberse intensificado. Como si la resistencia hiciera que la cosa
resistida, fuera un monstruo aún más grande que antes. Para mi sorpresa, ser cristiana me libró del poder del pecado, pero de ninguna manera quitó la posibilidad de la tentación. Una mentira común y generalizada es que, si la salvación ha llegado verdaderamente a alguien que experimenta atracción por personas del mismo sexo, entonces esa atracción debe desvanecerse al instante. Suponen que la limpieza de Jesús te hace inmune a la seducción del pecado. Sabemos que esto no es cierto gracias a Jesús. Él fue completamente perfecto, pero experimentó la tentación. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, sería de esperar que todo el que lo siga como Señor siga sintiendo el impulso de hacer lo que no debe, que a veces percibe en su cuerpo la tentación de obedecerle a eso en lugar de a Dios. Yo, al igual que todos los seres humanos, tenía la desventaja única de haber sucumbido a las pasiones del cuerpo con tanta facilidad y frecuencia, antes de Cristo, que, después de someterme a su señorío, aprender a experimentar la atracción homosexual y no actuar en consecuencia era frustrante. Para mí, hubiera sido más fácil que, cuando Dios me limpió de mi pecado, también me hubiera sacado de la boca el gusto por estas cosas. Pero incluso él podía entender la gracia necesaria para huir de un banquete insípido, de una manera mucho más profunda que yo. C.S. Lewis escribió: un hombre que se rinde a la tentación, después de 5 minutos, sencillamente no sabe qué hubiera pasado una hora después. Por eso los malos, en un sentido, saben muy poco de la maldad. Han vivido una vida protegida porque han cedido siempre a ella. Jamás averiguamos la fuerza del impulso del mal dentro de nosotros, hasta que intentamos luchar contra él. Y Cristo, porque fue el único hombre que jamás cedió ante la tentación, es también el único hombre que sabe absolutamente lo que la tentación significa. El único realista total. C.S. Lewis, Mero Cristianismo. Entre muchas diferencias, una entre Cristo y yo era que, ante cada tentación, Él nunca cedió ni una vez. El pecado jamás podrá afirmar que logró que las rodillas de Cristo cedieran ante su peso, porque había una santidad impenetrable que lo mantenía derecho siempre. Incluso en las últimas horas antes de su muerte, cuando podría haber elegido otra voluntad, otra copa para beber, él, tal como había hecho siempre, se colocó a sí mismo y los deseos de su cuerpo bajo la hermosa voluntad del Padre, mostrándonos a todos que el cuerpo no tiene por qué tener la última palabra en nuestra vida. Como todavía la extrañaba y en realidad a las mujeres en general, sentí deseos de mirar al cielo para decir adiós. Mi espalda, que mostraba señales del desgaste de la cruz que acarreaba a diario, estaba cansada. La tierra empezó a parecerse al cielo y Dios a una nube que se iba desvaneciendo. Encerrada en un cuarto trasero en el trabajo, le dije a Dios en mi mente, donde nadie más que Él pudiera escucharme: Señor, esto me cuesta mucho. Tengo muchas ganas de volver atrás. Ayúdame, por favor. Me quedé allí, enderezada por una interrupción familiar. En silencio, escuché y me vino a la mente esta frase: Jackie, tienes que creer que mi palabra es verdad, incluso si contradice lo que sientes. La tentación me estaba sacudiendo como una muñeca liviana en manos de una niña imaginaria. Dividida entre la diversión y la muerte, ¿en quién decidiría confiar más? ¿Lo que la tentación quería que creyera, o lo que Dios ya me había revelado? La lucha contra la homosexualidad era una batalla de fe. Ceder a la tentación habría sido ceder a la incredulidad. Decidir que el cuerpo importaba más que Dios, o que el placer del pecado me sustentaría mejor que Él. Era increíble lo real y tangible y persistente que podía ser, pero su poder era una ilusión. Jesús ya había demostrado que era posible vencer la tentación, y ya me había prometido ayudarme cuando acudiera a su trono de gracia. Dependía de mí creerle o no. Su palabra tenía autoridad, era activa y filosa.
En ella, Dios habló y nos mostró cómo es Él. Cuanto mejor es que cualquier cosa que haya creado, lo adecuado que es para ser nuestro gozo, nuestra paz, nuestra porción, cómo confiar en Él, incluso un poquito a la vez, movería montañas, y la más grande de todas era yo. Esta escritura era un arma, una espada, que derrotaría a la carne si la usaba. Mi fe en ella sería un escudo, y cuando lo colocara frente al cuerpo, discerniría todos los ataques satánicos. Pregúntale a cualquier persona si alguna vez ha mentido, y no encontrarás a ninguna que pueda decir, no, nunca lo he hecho. Pero Dios no es un hombre para que mienta. Todo lo que ha dicho o diga es verdad. La simpleza de la fe es esta: creerle a Dios. Y tal vez no haya sentido deseos de hacerlo, pero no tenía más opción que creerle.